muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes, entre muy seguramente muchos amigos y por supuesto amigos por conocer. Yo voy a hablarles hoy de las tendencias de las tecnologías emergentes y la salud y seguridad en el trabajo. La intención de esta presentación es que ustedes y que todos nosotros nos acerquemos cada vez más y más a las tecnologías emergentes como inteligencia artificial, Internet de las cosas, analítica avanzada, en fin, que nos vayamos acercando a este tipo de conceptos, y para ello partí la presentación en tres. La primera es una serie de preguntas para empezar a generar discusión. Luego les voy a comentar unas tendencias ya más en concreto y finalmente algunas definiciones y casos de uso. Este tema es muy interesante, la adherencia a tratamientos de largo plazo en el caso de enfermedades crónicas en países desarrollados. Yo les voy a hacer esta pregunta, ustedes piensen. Esto es del 2003, pero aunque son datos del 2003, recientemente hicimos una validación de algunas de estas cifras y se mantienen mucho en el porcentaje que yo espero que ya hayan pensado cuál es. Entonces, contéstense allí, ¿cuál creen ustedes que es la adherencia a tratamientos de largo plazo en el caso de enfermedades crónicas en países desarrollados? La respuesta es 50%. O sea, el 50% de la gente adhiere a tratamiento de este tipo de enfermedades crónicas donde los tratamientos son muy largos y el 50% no adhiere. Pensemos en pacientes con enfermedades laborales, pensemos en pacientes que tienen discapacidades y que por un largo tiempo tienen que tomar medicación asociada a su enfermedad o a su accidentalidad de base. Muy importante. Y si a esto le sumamos comorbilidades, es decir, enfermedades asociadas como diabetes, hipertensión, enfermedades mentales, pues la situación puede ser también un poco más compleja. ¿Cuál dirían ustedes que es el nivel promedio de alfabetismo en salud en algunos países de Europa? Es decir, ¿cuánto de lo que la gente lee, de la receta que uno como médico le entrega o de la información que se le entrega en salud, cuánto creen ustedes que la gente es capaz de entender? Pues bueno, la cifra es 50%. Es decir, el 50% de las personas no entienden lo que uno les explica en el consultorio, no entienden la información que leen, no entienden la receta que uno le entrega como médico o, digamos, como sector salud. Ahora a esto vamos a sumarle cuál es la edad media de tener 3 enfermedades crónicas al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál dirían ustedes? 53 años, 64 años, 72 años de edad. 64,7 años de edad es la edad media de tener 3 enfermedades crónicas al mismo tiempo. Empecemos a pensar también en aquellos pacientes que tienen enfermedades laborales, que tienen alguna complejidad desde el punto de vista de la discapacidad y que a su vez empiezan a tener enfermedades crónicas asociadas. Aquí estamos hablando de 3 por encima de los 65. Hay otra estadística que habla que por lo menos hay, a partir de los 15 años de edad, está reportado que por lo menos el 50% reportan una enfermedad crónica. Pueden ser alergias, asma o algún tipo de enfermedad mental o diabetes, o en fin. Esto va siendo pues interesante para mostrar cómo las distintas situaciones nos van llevando a entender mucho más la complejidad y las tendencias en las que está entrando el sector salud y el sector de los riesgos laborales. En una revisión sistemática de 67 países encontraron que el tiempo de duración promedio de una consulta médica general en más de la mitad de los países analizados es menos de 10 minutos, entre 10 y 12, más de 12. Piensen allí cuánto creen ustedes que dura la consulta médica general. El promedio, según este estudio publicado en el 2017, es de menos de 10 minutos. Entonces estamos
en una situación bien compleja, porque muchas más enfermedades, menos tiempo para atender, y esto hablando desde el punto de vista de enfermedad general. Pensemos desde el punto de vista de enfermedad laboral y de salud y seguridad en el trabajo, a lo que nos vemos enfrentados, cuando además de esto tenemos que juntar historias laborales, factores de riesgo, en donde mucho de lo que hacemos en el área de la salud ocupacional implica para nosotros actuar no solo desde lo técnico en medicina, sino también desde lo jurídico, por el conocimiento que tenemos que tener de cuáles son las consideraciones propias para definir que algo es una enfermedad laboral o que algo es un accidente laboral. Con este contexto que acabamos de mirar, alrededor de algunos elementos con los que yo quería pues llamar la atención, voy a pasar ahora a comentar algunas de las tendencias en las que yo creo que nos podemos enfocar porque también nos ayudan a entender ese ser humano que está inmerso en toda una situación que cada vez es más compleja. Entonces, ¿qué está sucediendo? Por un lado, las personas eh, están empezando a tener un cambio en la percepción del servicio, ya tienen una mayor exigencia de inmediatez en el sector salud, en el sector de la salud y seguridad en el trabajo, en el sector de la seguridad social. Ya no es como antes, esto seguramente viene, digamos, entrenado por otro tipo de sectores como el sector de industrial, vemos como por ejemplo, o el sector del comercio, vemos como cuando vamos a comprar algo, ya muchos de nosotros vamos a internet. Esta percepción de servicio y la exigencia en la inmediatez también está llegando a salud y seguridad en el trabajo. Por lo tanto, los trabajadores, los familiares, nuestros pacientes, los usuarios, ya no es la misma persona que atendíamos antes, donde había una relación activo-pasivo, activo desde el profesional o desde nosotros como prestadores de servicios de salud o de servicios de seguridad social, en donde nosotros decíamos y el usuario, por decir algo, paciente, asegurado, en fin, obedecía. Ahora estamos en presencia de activo-activo. Uno propone, pero el usuario de su lado también interactúa con uno y responde diciendo, yo no creo, no será más bien esto, no será, o sea, se va volviendo como una negociación. Las presiones demográficas que ya las sabemos, cada vez la gente envejece más. Y esto, por supuesto, hace que al vivir más, pues cánceres que antes no aparecían, porque la gente moría por algún otro tipo de enfermedad, ahora al vivir más la gente está empezando a tener más enfermedades crónicas, incluyendo el cáncer. Entonces esto también está generando que estemos pasando de cambios de factores de riesgo tradicionales a no tradicionales. Los factores de riesgo tradicionales como ruido, asbestos, en fin, se están empezando a cambiar más por riesgo psicosocial. Y hay otro elemento muy interesante y es que se dice que las sociedades las manejan diferentes poderes, el poder económico, el poder político, el poder religioso o espiritual, digamos. Entonces se calcula que estamos entrando de nuevo a el poder socioespiritual, es decir, donde los valores internos, espirituales, filosóficos van teniendo un poco más de valor en la sociedad. Entonces, eh, regresa de nuevo la persona en el centro, la persona lo más importante, empiezan a entrar de nuevo todas las respuestas para escuchar más a las personas, para acercarlos más al servicio, para que hagan mucha más parte de la interacción en sus propios tratamientos o interacciones. Y por último está la democratización del conocimiento y del pseudoconocimiento a través de Internet. Por supuesto, la gente ya lee más de salud, lee más de factores de riesgo, lee mucho más de lo que considera que puede ser las enfermedades propias del trabajo. La gente conoce mucho más en qué consiste a lo que se enfrentan y por supuesto empieza ellos mismos a tener una percepción alrededor del riesgo. El otro elemento que también quería compartir con ustedes es desde el punto de vista del aseguramiento. Los retos a los cuales se están empezando a enfrentar cada vez más y más el sector del aseguramiento en riesgos laborales. Esto que les voy a compartir es solo uno de los elementos que hemos visto pues, o que he identificado alrededor de las tendencias. Hay muchos elementos, pero me voy a concentrar en lo que tiene que ver con el aseguramiento y la tarificación, es decir, la manera como se coloca lo que las empresas tienen que pagar por los trabajadores alrededor de los factores de riesgos laborales.
Este es un análisis que no es solo para Colombia, sino que también pasa muy horizontal en muchos países del mundo. Este fue un análisis hecho en más o menos unos 80 y pico territorios, donde analizamos en ese entonces cómo eran las distintas maneras como los países tarifaban los riesgos laborales, cómo le ponían la prima, algunos le llaman contribuciones, el pago pues a una administradora de riesgos laborales, en qué base está. Se observa cómo la mayoría de los países lo que hacen es que construyen unas actividades económicas. Si ponemos en la X las actividades económicas y en la Y ponemos lo que hay que pagar, entonces uno diría, pagan menos los que tienen actividades económicas menos riesgosas. O sea que eso estarían en la parte inferior izquierda de la gráfica. O sea, arrancaría donde está arrancando la línea punteada roja. Y en la medida en que vamos corriéndonos en la X hacia la derecha y en la Y hacia arriba, pues por supuesto empezamos a ver que a mayor actividad de riesgo, por supuesto, más tiene que pagar la empresa. Esta lógica la manejan, como les digo, muchos países en el mundo, pero se van a ir dando cuenta con lo que yo les voy a compartir que hay una tendencia a cambiar un poquitico la estructura de esta prima por lo siguiente. La lógica que hay detrás de las actividades económicas menos riesgosas y más riesgosas tienen, por ejemplo, en la enfermedad laboral, una muy buena manera de entenderla. En la enfermedad laboral siempre hemos dicho que las actividades de alto riesgo tienen las enfermedades laborales propias, como neumoconiosis o como enfermedades laborales dermatológicas. Entonces, por supuesto decimos, como estas enfermedades son más costosas y como estas enfermedades son más frecuentes en ese sector, entonces estas empresas deben pagar más. Y asumimos que la accidentalidad va a ser mayor. Por el contrario, asumimos que las enfermedades, que las enfermedades laborales aparecen poco en las empresas con actividades económicas de bajo riesgo. Entonces asumimos que en un banco las enfermedades laborales son más bajitas o son menos en frecuencia y en valor que las que podrían tenerse en las de alto riesgo. Pues bien, la verdad es que esto cada vez es menos así. Esto funcionaba muy bien cuando estábamos hablando de factores de riesgo tradicionales, pero en la medida en que ha venido avanzando el modo de trabajo, cada vez vamos viendo que hay una cantidad de factores de riesgo que ya no responden a una actividad económica específica o a un grupo económico específico, sino que por el contrario van pasando de manera horizontal. Y de allí la barra verde que ven en el fondo, que dice, pues en la base, que dice EL y pasa a través de toda la gráfica. Esa es la que está representando riesgos como el riesgo in itinere, ¿cierto? Que los riesgos de transporte y los riesgos en itinere no tienen nada que ver con la actividad económica y que con la virtualidad probablemente o con lo que cada vez viene más, que es el trabajo desde cualquier parte, muy probablemente se va a empezar a aumentar mucho más este in itinere. Muchos países tienen muchas dudas si cubren o no las catástrofes naturales, muchos tienen todavía muchas dudas si cubren o no los actos de terrorismo. En Colombia, por ejemplo, la jurisprudencia y la legislación cada vez incluye más catástrofes naturales, terrorismo, en fin, etcétera, como factores de riesgo, etcétera, y estos no respetan actividad económica concreta. Estos también pasan de manera horizontal. Lo mismo pasa con los riesgos ergonómicos y lo mismo está pasando con los riesgos psicosociales. Es decir, que la lógica que teníamos alrededor de que, que las actividades de riesgo se iban clasificando contra lo que denominábamos eh, alto y bajo riesgo, respondiendo mucho a este comportamiento de los factores de riesgo, pues cada vez es menos evidente y como consecuencia de esto, muchos países decidieron empezar a pasar puntos rojos
como los que ven allí en la gráfica, a pasarlos a ser puntos rosados, es decir, los están bajando de la línea, a muchas empresas las están bajando ahí, las están poniendo a que paguen todos lo mismo, independientemente del riesgo, y se le pone un incremental dependiendo del comportamiento, ya sea propio de la empresa o sea propio de la actividad económica después de un análisis donde se pueda demostrar que sí, esta actividad económica tiene mayor riesgo. Ahora ustedes se preguntarán qué tiene que ver todo esto con salud y seguridad en el trabajo, con inteligencia artificial, con Big Data, con computación cognitiva, con analítica y con todo esto de lo que estamos hablando. Pues tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho en el sentido en que les quiero demostrar, con todo esto que hemos hablado, la complejidad a la que estamos entrando desde hace unos 15 a 20 años y que se ha venido profundizando en los últimos 5 años y mucho, mucho más a partir de la pandemia. Y adicionalmente, les quiero compartir un último análisis alrededor de salud y seguridad en el trabajo y el aseguramiento, o sea, lo que tiene que ver con prevención con el seguro. Normalmente todos hemos dicho, hombre, a mayor prevención, menor debería pagar una empresa, porque se supone que a mayor prevención, menos accidentalidad laboral, menos enfermedad laboral. Y por supuesto, la lógica que sigue es, a menor prevención, pues más enfermedad laboral, más accidental laboral. La verdad es que esta lógica está divorciada entre el aseguramiento y la seguridad, la salud y seguridad en el trabajo en algunos puntos. El aseguramiento parte de la base de que siempre va a haber un accidente. Y de hecho, el seguro se crea es para que pague si algo pasa. Es decir, si pasado un tiempo pasa algo, la prevención falla y pasa un accidente y una aseguradora de riesgos laborales dice, no tengo plata porque la plata me la gasté en prevención, muy probablemente nadie en la comunidad va a entender cómo pudo pasar eso. Es decir, se espera que la aseguradora pague y compense la presencia de un accidente laboral o una enfermedad laboral. O sea que el cero absoluto como concepto filosófico y fundamental dentro del aseguramiento no existe. El aseguramiento tiene que partir de la base de que algo va a pasar y sobre eso tiene que calcular lo que va a cobrar, su operación y la garantía de que si algo pasa se puede pagar. Mientras que en salud y seguridad en el trabajo, los médicos de salud ocupacional, enfermeras, profesionales de la salud y seguridad en el trabajo, cuando estamos al interior de las empresas, partimos del cero. Creemos en el cero y trabajamos por el cero y estamos convencidos de que el cero es una meta. Y como tal, disponemos de todos los recursos que tenemos para llegar a esa prevención. Si algo pasa, como prevencionistas, lo que esperamos es que la compensación, el seguro, pague, ¿no es cierto?, responda desde el punto de vista de salud y de las consecuencias económicas que pueda tener el trabajador, lo mismo las consecuencias que pueda tener la empresa en su productividad, pues que haya un seguro o algo que pague. No estoy diciendo que el seguro no pueda trabajar por la prevención. Lo que quiere decir es que no siempre nos encontramos el aseguramiento y la prevención con la misma mentalidad alrededor de un factor de riesgo. Y si a esto le juntamos que se empiezan a incluir factores de riesgo como pandemias, catástrofes naturales, terrorismo, terremoto, el emitir cosas que están muy dentro del factor de riesgo común, pero que se mezclan con el factor de riesgo laboral, por supuesto que empieza a generar también diferentes comportamientos en el aseguramiento y desde la prevención. Lo abordamos de maneras distintas. Voy a pasar a las tendencias desde el punto de vista de la transformación en el cuidado, cómo están empezando a transformarse los distintos modelos en el mundo para responder frente a todas estas complejidades y estas tendencias que acabo de compartir. Estos son 6 elementos que identifiqué que están teniendo diferentes momentos en distintos países, en distintos modelos, pero que en todas partes están. Segmentación, integración, coordinación, autocuidado, autogestión. La respuesta desde el punto de vista de la computación cognitiva, desde la tecnología,
y las respuestas estructurales como liderazgo, comunicación, etc. Cuando hablo de segmentación, ¿de qué hablo? En muchos países, organizaciones, gobiernos, aseguradoras, etcétera, proveedores de salud, en fin, están trabajando por la segmentación, tratar de saber quién es ese usuario final al que estaba atendiendo. ¿Quién es quién? Desde el punto de vista de la enfermedad, de la salud, del contexto, para poder tratar de entregar mejores servicios, de conocer mejor el usuario. El otro elemento que está también cada vez más en boca es la integración. Todos nosotros trabajamos muchos en silos. La ARL muchas veces no sabe qué hace la EPS no sabe qué hacen todas las IPS de salud y seguridad en el trabajo no saben qué están haciendo las IPS en salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta desconexión desconecta también al usuario. Entonces hay una tendencia también en muchos países en tratar de integrar. La integración la estamos viendo en dos líneas. Integración funcional es quiénes deben estar rodeando una prestación de un servicio, si deben ser médicos, fisioterapeutas, psicólogos, sociólogos, economistas, abogados, quiénes deben estar alrededor del usuario, quiénes deben nutrirse de esa información. Y a su vez está la integración tecnológica como tal, y es cuáles datos, dónde están los datos, quién es el responsable por los datos, cómo recoger esos datos. El tercer elemento es la coordinación. Una vez que yo ya sé quién es quién, una vez que yo ya sé a quiénes debo integrar para que trabajen juntos, la coordinación es cómo. En el área de salud, por ejemplo, cómo coordinarse mejor entre el nivel primario con el secundario, el terciario, pero también están empezando a decir, bueno, cómo coordinarse mejor con la seguridad social, cómo coordinarse mejor una EPS con una ARL, un fondo de pensiones con una ARL con un fondo de discapacidad, en fin, etcétera. Y el último es, hay toda una tendencia para que haya más autocuidado, autogestión. Es decir, que el usuario sea mucho más responsable por su salud y que tenga mucho más control sobre quién quiere que le preste el servicio, cómo quiere que ese servicio sea. Por supuesto, para eso, para poder acompañar estos 4 elementos del centro y para que eso sea exitoso, esto está siendo apoyado por estos 2 pilares que son la computación y los apoyos estructurales. El estructural es, por supuesto, en las organizaciones que se están metiendo en esto, o los modelos en donde se están implementando estas acciones, pues implica que tienen que contar con buenos líderes, se están fomentando nuevos modelos de liderazgo, liderazgo basado en la persona, liderazgo no tanto basado en los procesos, se está trabajando mucho de cómo comunicarse con las personas, si con social media, si a través del handy, si debe ser mucho más gráfico, si debe ser a través de videos. Y por último está todo el tema de la computación cognitiva, que es toda la tecnología acompañando una buena segmentación, una adecuada integración, una adecuada coordinación y un adecuado autocuidado. Entonces, por poner un ejemplo, hay apps que están saliendo para que la gente tenga mejor autocuidado, para que la gente entienda mejor su diabetes o que entienda mejor la alergia, la dermatitis de contacto o que entienda mejor su neumoconiosis. La analítica, toda la manera de reventar, porque realmente reventar ese volumen de datos que se va dando y poder tener la capacidad de analizarlo de distintas maneras para entender y ver, visualizar conclusiones que previamente no se podían ver en la manera como estaban organizados los datos o porque eran muy pocos. En riesgos laborales uno podría decir, o en salud y seguridad en el trabajo, que se están concentrando mucho en 3 elementos importantes. Uno es en legislación. Como hay tanta legislación alrededor de esto, es tan cambiante, entonces muchos países están trabajando mucho alrededor de hacer la legislación mucho más sencilla para el usuario final, y el usuario final es el asegurado o el paciente o el accidentado o el trabajador, también el empleador, también el usuario dentro de la aseguradora de riesgos laborales, también el usuario dentro del sistema legislativo y desde el judicial y el ejecutivo. Es decir, mecanismos de computación cognitiva para darle mayor acceso y mayor velocidad al acceso a esas nuevas legislaciones, de esa normativa. El conocimiento, también como otra variable que también se está fortaleciendo mucho al interior de muchos de estos modelos.
y en eso va a pasar rápido y me quiero concentrar en el de los servicios. En esta parte están muy concentrados los distintos modelos y es avanzando con esa segmentación, integración, coordinación, autocuidado, autogestión, todo esto de lo estructural y todo lo de la tecnología muy alrededor del servicio, la persona en el centro, cómo garantizar que lo atiende uno mejor, eh, que no es el usuario el que tiene que caminar por todos los servicios, sino que los servicios se ponen alrededor de ese usuario. Vamos a pasar a mirar cómo se entiende el término cloud. Miren, supongamos que ustedes abren una empresa y en esa empresa deciden no comprar ningún tipo de computadores por el momento, sino que lo único que tienen es computadores portátiles. Y digamos, somos 3 en esa empresa y entre los 3 ponemos una plata, sacamos la tarjeta de crédito, entramos a internet y nos conectamos a la nube, por ejemplo, de IBM, por poner un ejemplo. Con la tarjeta de crédito puedo comprar capacidad, puedo comprar servidores, es decir, puedo comprar disco duro, puedo comprar capacidad de cómputo. Y eso es lo que se llama infraestructura as a service, IaaS, eso está en la nube. Es decir, compro equipo, compro infraestructura y esa infraestructura la puedo administrar yo o puedo solicitarle a quien lo compro que por favor me lo administre. Luego yo puedo decir, oiga, no, yo quiero hacer otras cosas en esa infraestructura. Yo quiero poder utilizar, además de las cosas de almacenamiento y además de las cosas, digamos, de esa seguridad que ustedes me dan allí, hombre, yo quisiera poder desarrollar mis propias aplicaciones y compro esos servicios. Eso lo compro a través de la tarjeta de crédito, estando en la nube, voy activando esos servicios y los consumo y los pago dependiendo cómo los vaya consumiendo. Entonces sería un PaaS, una plataforma como servicio. Y el software como servicio es básicamente que yo compro unas aplicaciones que ya están más o menos predefinidas para yo utilizar esas aplicaciones y correr algunas funciones al interior de mi empresa. Entonces, por poner un ejemplo, yo necesito un software de contabilidad. Entonces, entro, compro el software de contabilidad está hecho para ese propósito, lo uso, pago mensualmente por lo que lo use y a esto le podríamos, entonces esto se llamaría un SaaS. Entonces, Software as a Service, estos 3 modelos, digamos, es lo que cualquiera de estos 3, uno o todos se pueden comprar en la nube. Y hay muchas modalidades de llevarlo. Uno puede dejarlo todo en una nube pública o puede hacerlo en una nube privada o puede hacer algo que sea híbrido. Entonces vamos viendo cómo la tecnología va avanzando a una velocidad impresionante para garantizar que la complejidad que vimos de ese usuario y la complejidad de estas organizaciones respondiéndole al usuario pueda responder. Para que la tecnología pueda responder a esas complejidades, pues vamos viendo cómo las nubes se van ampliando en capacidad de servicio y cómo el tema del Big Data, que es básicamente volúmenes de datos impresionantes, muy variados, con una alta velocidad y donde en algunas partes hay mucha incertidumbre, ¿no? Porque cuando el volumen de los datos que entran y salen es muy rápido, hay un momento donde empieza a haber incertidumbre de qué están pasando con esos datos. Entonces, en la medida en que uno va teniendo algo de control sobre esa incertidumbre, que va teniendo control sobre esa velocidad, que va teniendo control sobre ese volumen y que va teniendo un poco más de control sobre ese movimiento, pues va teniendo más control sobre ese Big Data. Entonces el Big Data es básicamente muchos datos que vienen de distintas fuentes, como en el caso de esta persona, donde la información viene de fichas, de historia familiar, de redes sociales, de periódicos, de bibliotecas, de estudios, trabajo, visitas al médico, de las historias clínicas electrónicas, etcétera, 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 de los panoramas de factores de riesgo, pues como se llamaban en algún tiempo, en fin. Toda esta información es mucho volumen,
es muy veloz, va a mucha velocidad ya, es muy variada, no solo en su core, sino también en de las distintas fuentes que viene, y por supuesto viene en algunos casos con mucha incertidumbre, porque ya sea para predecir o para analizar lo que está sucediendo, implica pues por supuesto, como les digo, un reto por la necesidad que se tiene de eh, responder adecuadamente frente a lo que se está analizando. Como vemos, estamos nadando en datos, y estos datos pueden ser datos estructurados, es decir, datos que vienen en tablas, pero también tenemos muchas cosas que están a mano alzada, párrafos, cosas escritas, data no estructurada. Pues bien, como la intención es alcanzar esa información, entonces este es un ejemplo para mostrarles cómo ya la tecnología permite leer base de datos que no esté estructurada, y el computador ya es capaz de leer e identificar términos, diagnósticos, procedimientos, sintomatología, siempre y cuando haya sido bien entrenada la máquina. La máquina tiene que estar entrenada para que pueda hacer esto. Y al final uno puede preguntar, por favor, de los 100 pacientes, ¿cuántos pacientes tenían más de 3 diagnósticos, aunque el diagnóstico no haya sido escrito directamente como campo específico dentro del campo diagnóstico? ¿Para qué sirve? Pues sirve en el caso en el que uno quiera hacer análisis de enfermedades laborales, análisis de accidentalidad, cuáles fueron las condiciones de accidentalidad que tuvo ese trabajador, o también para un abogado que está defendiendo a un trabajador, poder rápidamente analizar todo un expediente y mirar dentro de ese expediente algunos elementos que el abogado considere que son importantes. Diga, oiga, yo quiero que me diga este trabajador cuándo estuvo expuesto a asbestos en los últimos 10 años, venga y léame este expediente y cuénteme a ver. También permite, por ejemplo, hacer comparaciones de leyes, puede hacer comparaciones de contratos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero compartirles aquí es que frente a esta complejidad, lo que es texto abierto se convierte en data estructurada. Ya con la capacidad de uno leer y analizar el texto, ya lo puede manejar estadísticamente común y corriente, donde aparecen cuántas personas dentro de la población que analicé tenían más de una o dos enfermedades o 3 enfermedades, cuál es la antigüedad de los trabajadores, cuántos están expuestos a un factor de riesgo específico, etcétera, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo, en la oficina que maneja las estadísticas laborales de los Estados Unidos, se está aplicando inteligencia artificial. Este es un ejemplo con IBM, y que la inteligencia artificial buscara dentro de los textos que se entregaban y codificara diagnósticos o causales de accidentalidad laboral, y la fuera codificando. Inicialmente le dieron para que asignara el 5% de los códigos. Para el 2016, esto fue en el 2014, ya en 2 años, ya tenía el 50% de los códigos de las ocupaciones, ya lo estaba haciendo la máquina. Este ejemplo muestra cómo a través del entrenamiento y de ir la herramienta aprendiendo sobre sus propios errores, va teniendo la capacidad de mejorar sobre su capacidad de ejecución. Interesante pues es mostrar cómo la computación va respondiendo al poner capacidades en nube y a ir expandiendo las capacidades en nube para inteligencia artificial, es decir, machine learning, correr algoritmos, ser capaz de leer texto estructurado y no estructurado, leer datos, números estructurados y no estructurados, y ser capaz de construir analítica avanzada con lo que se llama analítica descriptiva, describir lo que pasa hoy, predictiva, lo que podría pasar, y prescriptiva, en el sentido de si se hace esto, muy probablemente va a pasar esto en un futuro. Esto, por supuesto, es entrenado por humanos para humanos. Es muy importante que entre todos nos apropiemos de esta tecnología para saber
quién la entrena, con qué parámetros, con qué modelos, ¿no? Que sea cada vez podamos exigir más sobre esa transparencia y tener muy claro cómo se manejan los datos, de quién son los datos. Entonces, tiene que haber ese consentimiento claro por parte del usuario en cómo hace la explotación de esos datos. Una vez la legislación se respeta, pues digamos que entre todos tenemos la garantía de que el uso adecuado de la inteligencia artificial pues nos va a llevar a esos desarrollos que todos quisiéramos en entender y servir mejor a las personas alrededor de su complejidad. Los quiero dejar con esto. Esta tecnología de la inteligencia artificial, de la tecnología del Internet de las cosas, de la nube, es tecnología que ya está aquí, ya llegó. Es una tecnología que nos tenemos que apropiar de ella. No estoy diciendo que todos la tengamos que usar, sino que lo que estoy diciendo es que la tenemos que entender para tomar la decisión de cómo la queremos usar. Hay muchas maneras de usar estas tecnologías. Uno puede utilizar una nube pública para ciertas cosas, pero cuando hay privacidad, los datos son sensibles y no se quiere que abandonen el país o que no abandonen una organización en específica, que no abandonen una clínica, que no abandonen un consultorio, que no abandonen la oficina de salud y seguridad y trabajo de una empresa. Se puede hacer y se puede bajar la inteligencia artificial hasta ese punto. Se puede bajar hasta donde uno quiera que se baje, digamos, en privacidad para garantizar que los datos sensibles se le cuidan al usuario. Con el ánimo de tener una analítica avanzada, poder responder a esta complejidad, el usuario espera más de nosotros, a que esa integración funcione mejor, a que la coordinación entre nosotros sea mucho más fluida, donde queramos que esa coordinación sea fluida, respetando la privacidad y la sensibilidad de los datos. Entonces, primer mensaje clave: es importante que frente a la complejidad que tenemos respondamos adecuadamente como profesionales, entendiendo esa complejidad y entendiendo la tecnología que está empezando a salir para responder a este respecto. Quiero agradecer la participación de todos ustedes en esta presentación, agradecer la invitación que me hicieron. Espero que hayan quedado motivados para entender mucho más de inteligencia artificial, de computación cognitiva, de analítica, entender que estamos en un mundo cada vez más complejo y que el coronavirus va a acelerar esta transición. Es muy importante que cada uno de nosotros entre de manera decidida a entender estas tecnologías emergentes. Quedo disponible con mi email a aquellas personas que me quieran contactar o a través de los organizadores. Muchas gracias.